Está con nosotros Carlos Polo, el expresidente del Instituto de Investigación en Población. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pancho. ¿Todo ¿Cómo bien? estás? ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? Tranquilo, pero con frío, ¿no? Tranquilo pero con frío, así es, efectivamente. Ya te veo abrigadito, con tu chaleco, con tu saco, porque estos son los meses donde la gente se enferma más, se resfría más, el cambio de clima te sorprende, de pronto amanece lloviendo, te puedes caer, y aparte, no, siempre la precaución es mejor ante esta situación. Y hablando justamente de la población, que es el cargo que ostentas dentro del Instituto de Investigación de Población, hay dos temas que quiero tocar contigo. El primero, justamente, el invierno demográfico. El otro día, nuestra gran amiga en común, Juliana Cacha, comentaba en otro programa que nos encontramos en un invierno demográfico y yo dije, ¿qué está hablando Juliana? Porque no podía creerlo. Yo pensé que el Perú era un país donde había suficiente producción de hijos, para ponerlo en términos productivos y no tan normales, que podíamos alejarnos de este invierno demográfico que sí padece en Europa, en otras partes del mundo, tal vez más avanzados. Pero me comentas tú ahora que efectivamente Yolanda tiene razón, que nos encontramos en una situación donde los padres tienen menos hijos de lo que deberían para poder continuar con una población, la que tenemos ahora, o por lo menos ir creciendo poco a poco. Sí, mira, hace unas semanas la Universidad de Piura publicó una medición Ujú, de lo que es la tasa global de fecundidad. La tasa global de fecundidad es una medida que manejan todos los demógrafos ujú, y es la medida de cuántos hijos tiene una mujer en el transcurso de su vida. ujú. Para que la población se reponga, se llama tasa de reemplazo, Sí. se necesita 2.1 hijos por mujer, ¿no? Una mujer teniendo dos hijos, y el punto uno es porque hay una cantidad de niños, hay mortalidad infantil, hay una cantidad de niños que mueren en el transcurso de su infancia, entonces 2.1. Ujú. Esa es una medida internacional, todos los demógrafos la miden, y el Perú hace 60, 65 años tenía una tasa global de fecundidad de más de 5 hijos por mujer, Ujú. ¿no? En mi barrio, todas las señoras tenían 4, 5 hijos, 6 hijos. Sí. Uno salía y tenía que salir rápido porque cuando salía tarde y ya los equipos de fútbol estaban completos, te quedabas ahí mirando, Claro. ¿no? Había muchos chiquillos. Hoy Sí. día las calles están vacías. Sí, en mi generación también la mayoría de mis amigos, al igual que yo, son familia de 3 hijos, o sea, de 4. Pero si veo ahora las familias, las de mis propios amigos, tienen 1 o 2 hijos, y por ahí el perrito y el gato, pero ya no tienen Sí. las familias populosas que tenían antes. Entonces, a veces, en las últimas décadas, se ha hablado mucho de la sobrepoblación y hoy día es más claro que nunca que siempre fue un mito. Sí, La población eh, y los países más desarrollados, los que alcanzan más desarrollo económico, son los que tienen mayor población. sí. Ahí tienes a China, ahí tienes a India, Ujú, ahí tienes toda Europa, que cuando hubo el baby boom, ujú. ¿no? Y tuvieron muchos hijos, Estados Unidos también, sus economías se desarrollaron. Sí. Hoy día China, después de 3 o 4 décadas de un gobierno comunista que impuso la política de un solo hijo porque creían que había sobrepoblación Ujú, y creían que demasiados hijos iba a estancar el desarrollo, pues se equivocaron de plano. ujú, Porque hoy día China no tiene jóvenes para su industria y no ujú. tiene jóvenes para su fuerza militar. Y eso está haciendo que China, que era el país más poblado con 1.300 millones de habitantes, Ujú. ahora esté dejando esa primacía, incluso económica y desarrollo, a India, que iba por 1.100 millones de gente. Sí. Pero en el mundo, la población crecía por el desarrollo, Ujú. porque nos iba mejor a los seres humanos sobre el mundo, pero llega un momento en que todo este mito de que no tengan hijos y toda la industria de la anticoncepción y el aborto comienza a ser una propaganda para convencernos que los hijos son un peligro. Ujú. Y entonces seguramente habrás escuchado más de una vez y los que nos escuchan habrán escuchado que la frase coloquial es ¿con qué te cuidas? Claro. ¿Te cuidas de qué? Hay que cuidarnos de los terremotos ahora, Sí, dice eso sí. sí, pero de los hijos como si fuera una enfermedad, como si fuera una Claro. plaga. Y la gente que nos escucha acá en Betel y
pues gente de convicciones profundas, Ujú. de fe, sabe que los hijos son una bendición. Claro. Pero económicamente son tu seguro de vida. ¿Qué pasa en Europa ahora que han tenido pocos hijos? Pues los viejos mueren solos. En muchos países, Holanda, los países nórdicos, Sí. hay oficinas especializadas en supervisar a los viejitos para que no los encuentren 5 o 6 días después cuando comienza a oler mal, Ujú. porque vivían solos, no tuvieron hijos o se separaron de sus hijos, no hay familia. Sí. Y entonces, ese es uno de los problemas. El mayor problema a nivel económico está en el sistema de pensiones. Ujú. El sistema de pensiones hace tiempo que colapsó en Europa, Claro. porque hace 10 años en España, por ejemplo, había un, un jubilado mantenido por un trabajador, Ujú. ¿no? Lo cual ya es bastante. Sí. O sea, un Uno a trabajador uno, ¿no? trabaja para él, Claro. para su futuro y para mantener el presente de un jubilado. Ujú. Hoy día hay más de un trabajador para mantener un jubilado. Ujú. Y la cantidad de personas, el porcentaje de la población de gente mayor sigue creciendo Sí. y la cantidad de gente joven sigue disminuyendo. Ujú. Sigue disminuyendo la tasa de nupcialidad. O sea, la gente ya no se casa, Sí. ya no forma matrimonios estables. Eso afecta el número de hijos también. Ujú. Eso afecta la calidad también de formación que se le da a los hijos. Entonces tienes poblaciones futuras Sí. y eso es lo que se llama invierno demográfico. Claro. Más viejos, menos familias, menos ganas de tener hijos. Y en Europa, que tiene mucha industria, que tiene sistemas de salud muy sofisticados y que le alcanza a todo el mundo, han sufrido y van a sufrir mucho. Imagínate el Perú o cualquiera de los países de la región con invierno demográfico. Nuestros viejitos van a ser viejitos pobres. Ujú. Ahora, justamente lo que mencionas va un poco en la línea de lo que muchas veces ha mencionado nuestro amigo Agustín Laje, que es este adolescentrismo que se ha postergado significativamente, ¿no? Esta inmadurez o este convencimiento del egocentrismo y de la falta del compromiso, no quiero casarme, no quiero tener hijos, porque es una especie de prisión, es una especie de compromiso que no se quiere tener y todo es el yo, consumismo. Y además de eso, la falta de creación de la familia lo que hace es desampara al individuo y el individuo tiene que buscar la pertenencia no a través de la familia como ha sido siempre, sino a través de una entidad gubernamental, estatal o corriente filosófica política para sentir justamente esa pertenencia. Claro, papá gobierno, pero mira, la familia cumple muchísimos roles y creo que el principal para nutrir a la sociedad es que te enseña a amar, Ujú. te enseña a ser solidario, te enseña a tener valores, a dar, A hacer por el otro. a hacer por el otro, a buscar el bien del otro. Lo que decía Agustín Laje es muy cierto. Vivimos como adolescentes pensando solo en nosotros, Ujú. dice Agustín en su libro, Generación Idiota, mirándose el ombligo, ¿no? Solo pensando en sí mismo, egoístamente. Sí. Y entonces, claro, como siempre hay una ansia de dar cariño y todo, fíjate que los hijos se han reemplazado por las mascotas, Así es. por los gatijos, por los perrijos, Así es. que son un remedio y en algunos casos una influencia nociva para las personas porque los animales son animales. Ujú. Los animales no tienen sentimientos, están condicionados. Sí. Te ven, mueven la colita para que les dé de comer, Ujú. para que les des un cariñito, pero no te dan cariño, no son personas. Sí. Y menos te van a cuidar cuando seas viejito, Pacho. Claro, o sea, esa confusión que hace la gente en tratar a las mascotas como niños, la equivocación está en que el niño eventualmente va a crecer, va a reconocerte como su padre o como su madre y va a haber un afecto mutuo, una retroalimentación afectiva, amorosa en el seno de la familia. Pero el perro nunca va a dejar de ser perro. El perro no sabe que está vivo, no sabe que existe, no sabe qué es el tiempo. Entonces, esa confusión que tienen las personas, obviamente no estoy invitando a la gente a que no tenga perritos, obviamente yo he tenido perritos y los he querido mucho, pero son mascotas, ¿no? No son hijos. Y en otros países vemos ya como hay personas que salen a pasear a sus mascotas en coches de bebés, lo cual ya es antinatural porque al perrito lo que le gusta es caminar, moverse, hacer ejercicio. Así es. Y se convierte en algunos casos en maltrato animal, ¿no? Exacto, ¿no? Piensan que están siendo buenos con ellos, pero al contrario, estás desnaturalizando la propia naturaleza del perro. Ahora, otro tema que quería conversar contigo es algo que se ha conversado en el Congreso, en la Comisión de Salud, que es acerca de la maternidad subrogada.
que podría entenderse como algo positivo, teniendo en cuenta lo que estamos hablando del invierno demográfico, pero lamentablemente echa la ley, echa la trampa, y a veces detrás de estos intereses de maternidad subrogada hay algunos intereses un poco más maquiavélicos que verdaderamente loables. Sí, Pancho, mira, maternidad subrogada o vientres de alquiler, como mucha gente le llama, es el, digamos, el contrato, el procedimiento donde una persona o una pareja contrata a una mujer para que lleve la gestación de un niño que va a ser para la otra persona. Sí. Y eso tiene muchísimos ángulos de deshumanización. Porque el diseño que Dios ha creado para la procreación, mira, procreación. O sea, Dios crea y nos da a nosotros la capacidad de nosotros tomar la decisión de que alguien que no existía, exista, ¿no? Y exista con una vocación de eternidad. Si somos creyentes, sabemos que este mundo no se acaba aquí. Hay algo después. Entonces, fíjate la trascendencia que tiene el acto de amor de los esposos para traer a la vida de alguien. Y compáralo con estos vientres de alquiler donde una persona, ojo Pancho, no una pareja infértil que tiene hijos, sino de repente un señor como Ricardo Morán. Sí. ¿No? El odiador de madres, ¿no? Que ha dicho en varias oportunidades que la madre es un constructo social y que si no le hablas al hijo de la madre, no sabe lo que es. Ese señor, lamentablemente, aparte que hizo propaganda directa por Pedro Castillo y por Vladimir Cerrón, dijo que iba a estar vigilando, y luego Latina, el canal de comunicaciones, lo premia con más programas de televisión. Pero bueno, eso escapa de mis Pero mira, responsabilidades. es un caso muy gráfico de lo que puede pasar, ¿no? Él contrata a una señora en Estados Unidos, tiene el par de niños que tienen nacionalidad americana, los trae al Perú, exige que le den la nacionalidad peruana, porque ya tenían nacionalidad americana, y ponerle los dos apellidos de él y que no se conozca la identidad de la madre que los llevó. Fíjate, Pancho, que cualquiera que haya estudiado un poco de biología sabe el profundo lazo bioquímico, psicológico, humano, que hay entre madre e hijo en todo el proceso de gestación. Y entonces reemplazar todo eso por un contrato donde la madre renuncia a todo, por dinero, obviamente, y viene este señor que tiene el dinero y la capacidad de influir sobre otros, a exigir cosas para que esa mujer desaparezca de la vida de estos niños. Claro, y los niños... Y que sean solo suyos. Y los niños más adelante crecerán y dirán, ¿de dónde vengo? Que es una pregunta existencial de los siglos y los siglos, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién es mi madre? ¿Cómo estoy acá? Y estarán privados de tener ese conocimiento, estarán privados de no tener una madre porque el Ricardo Morán quiso adquirir hijos. Por supuesto que eso no le interesará a Ricardo Morán dentro de su filosofía adolescente de mirarse solo el ombligo. Y tampoco le interesará de repente que si uno de ellos, Dios no quiera, tiene un problema genético o una enfermedad, que el médico necesite saber cuál es su herencia genética, entonces se borraron los archivos y no se puede saber. Exacto. ¿No? Entonces, comienza a haber en este egoísmo una serie de injusticias en todo ese proceso, ¿no? Ahora, dejemos a Morán un ratito o dejémoslo ya para siempre. Hoy día, con estas técnicas de reproducción asistida, vientres de alquiler y demás técnicas, ya se está cayendo en el negocio de los bebés por catálogo. Claro. O sea, ¿cómo te gustaría que fuese tu hijo? ¿Qué enfermedades quisieran que no tenga? Y la contrapartida, ¿no? Acá hubo un caso en el Perú, que un caso de fecundación in vitro, y el niño tuvo problemas de enfermedad, tuvo síndrome de Down, y la fecundación in vitro implica que a la mujer le saquen muchos óvulos, fecundan muchos óvulos, y
producen embriones, son seres humanos. Sí. Se los crioconservan, o sea, se los ponen a congelar, y entonces de 12 escogen 3, algunos los eliminan, Ujú. le ponen 3, y a esta pareja le pusieron a este niño, y la pareja demandó a la clínica porque le dieron un producto fallado. Claro, se está convirtiendo los hijos en commodities. Los hijos en productos. cosas. Claro, en cosas, ¿no? Porque si tú vas y compras un televisor, ¿no? Marca X, y te viene que el botón de apagado no funciona o la pantalla está un poco quebrada, es prudente que vayas a la tienda y te quejes, ¿no? Me ha dado un producto fallado. Pero un niño, un hijo es una persona. No existe ese concepto de fallado. Es el producto de la unión entre dos personas y debe ser respetado como tal. Es preocupante que se esté desnaturalizando la humanidad. Ahora, lo grave es que en el Congreso hace unos días hubo un intento, bueno, hubo un proyecto de ley, que es más que un intento, un proyecto de ley, de legalizar todas estas técnicas de reproducción asistida. A Dios gracias, imperó el sentido común en la mayoría de los miembros de la Comisión de Salud Sí. y el proyecto se detuvo. Pero mira, uno de los artículos decía que los padres que hicieran uso de las técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, fecundación in vitro, podrían determinar por su voluntad el cese de la crioconservación. Ya. Traducción. O sea, los padres, por propia voluntad, podían decirle a la clínica que saquen esos niños y los tiren a la basura. Exacto. O sea, podrían matar a su hijo por conveniencia, por convicción, por elección. Y a varios. Y a varios. Entonces, ¿dónde está, digamos, en todo el discurso que hacen las clínicas de fecundación in vitro, el amor, el deseo de criar, Claro. el deseo de un niño, cuando esas mismas personas, por el procedimiento, tienen que desechar a otros Sí. o convertirlos en cosas? Ujú. Y a las madres de vientres de alquiler también son cosas, porque, o sea, ¿qué relación puede tener, y es la última mención a don Ricardo, don Ricardo Morán con la señora que contrató para darse el gusto de tener 2 hijos? Sí. Pues ninguna. Claro. Hubo plata de por medio. Exacto. Nada más. Fue una transacción económica. Nada Sí, más. y más bien el deseo de desaparecerla del mapa. Claro. Entonces, los hijos, tú, yo, cualquier ser humano tiene el derecho de tener padre y madre y haber nacido por amor. Ujú. Promover este tipo de terapias hace que desaparezca el amor, los vínculos familiares y todo lo que mencionamos en el tema anterior. Exacto. Que si tú disuelves el corazón de una familia, que es el amor, lo que estás haciendo es disolver la sociedad. Ujú. La estás convirtiendo no en la capacidad que tiene el ser humano de entregarse al otro, sino en este egoísmo adolescente de sacarle al otro lo que tú quieres para ti. Exacto. Y eso es la ley de la selva, Pancho. De acuerdo contigo. Carlos Polo, quiero agradecerte por acompañarnos esta mañana. Carlos Polo es presidente del Instituto de Investigación en Población. Es importante lo que estamos justamente conversando porque vemos cómo eventualmente, si es que sucede un escenario distópico, ojalá que no, pero un escenario distópico como el que podría pasar si es que se regulariza el tema de la maternidad subrogada, podríamos estar ante personas que ya no vean la necesidad de tener pareja para tener hijos, ya no vean la necesidad de casarse, ¿no? Así como no hay que estar en una pareja o estar casado para comprar un perro, para adoptar un perro, adquirir un perro, sería lo mismo con los hijos, ¿no? Oye, me ha provocado tener un hijito porque vi una película muy simpática donde el papá jugaba con el niño, pero se pierde ese vínculo de amor, se pierde ese vínculo de afecto y se pierde ese vínculo de responsabilidad, porque así como lo adquiriste, también No puedes lo desechar. puedes echar, ¿no? Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Betel Noticias, en Tendencias. Vamos a darle la paz al siguiente invitado, así nomás, sin pausita. Carlos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente.